Estas unidades de programación, conjuntamente con lo que hemos tratado en los módulos anteriores, han de estar bajo el paraguas de las programaciones didácticas. Estas están reguladas por el Decreto 328 del año 2010 para el caso de educación primaria y por el Decreto 327 del mismo año para el caso de los institutos. Si de manera comparada observamos el artículo 21 que regula las programaciones didácticas en primaria con el artículo 29 que las regula en el caso de los institutos, vemos que los apartados son muy similares. Por resaltar algunos, en las programaciones didácticas han de recogerse los objetivos y los contenidos y su distribución temporal, así como los criterios de evaluación, para cada ciclo y área en el caso de primaria y por departamentos en el caso de secundaria. Por ejemplo, también se ha de recoger las metodologías que se van a aplicar. Y en este sentido, vamos a hacer evidentes el trabajo por tareas, proyectos, estudios de casos o la inserción de manera manifiesta de los procesos cognitivos, entre otras cuestiones de las que hemos abordado, como hemos dicho, en módulos anteriores. También en la programación didáctica se han de recoger los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, que ya hemos visto en módulos anteriores y que hemos resaltado, pues entre otros, el uso de rúbricas, portfolios o registros del profesorado. Todo ello, y lo resaltamos en color verde, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Es decir, tiene que haber una coherencia entre la metodología que llevamos a cabo con los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. También se han de regular, entre otras cuestiones, las medidas de atención a la diversidad, el uso de materiales y recursos o la incorporación de contenidos de carácter transversal. Así pues, tenemos un documento que se elabora en el caso de primaria por los equipos de ciclo y en el caso de secundaria y bachillerato por los departamentos, que le va a dar un nivel de elaboración colegiada, es decir, debe ser asumido por el equipo docente que las elabora. Pero evidentemente estas programaciones didácticas y por tanto las unidades de programación han de ser coherentes con un proyecto educativo. El proyecto educativo lo regula los mismos decretos, en el caso de primaria por el artículo 21 y en el caso de los institutos en el artículo 23. Entre otros apartados, el proyecto educativo tiene que recoger, y vamos a observar que es coherente con los contenidos que hemos abordado en este y en otros módulos, los siguientes apartados. Líneas generales de actuación pedagógica, que ha de identificar y se ha de implementar en el centro educativo de acuerdo a esas líneas que se hayan decidido de manera colegiada dentro de lo que se define como autonomía pedagógica y organizativa. Debe haber una coordinación y una concreción de los diferentes contenidos curriculares, se deben de recoger unos principios comunes en relación a los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado, formas de atención a la diversidad del alumnado, criterios generales para elaborar las programaciones didácticas y, por ejemplo, entre otros, los planes estratégicos que en su caso se desarrollen en el centro. Es decir, si un centro opta por un trabajo vinculado con metodologías activas y en el que se incluyan instrumentos de autoevaluación, coevaluación, y significa por tanto que se utilicen rúbricas, portfolios u otros similares, todo esto tiene que estar muy bien plasmado y recogido en el proyecto educativo para que luego trascienda tanto a las programaciones didácticas como a las unidades de programación. De hecho, esto es lo que se ha pretendido con cada uno de los módulos, que lo que hemos abordado y hemos tratado, tanto en equipos docentes como en departamentos o ciclos, en ETCP o en el propio claustro, forme parte de las reflexiones del centro para que luego finalmente tenga un impacto, una trascendencia en los documentos institucionales del centro. Finalmente, este sería el esquema. El centro ha de definir una seña de identidad en su propio proyecto educativo, que luego va a tener una trascendencia en las programaciones didácticas que elaboren los ciclos de departamentos, que finalmente se va a ver en el aula reflejado a través del diseño de las unidades de programación, en la que los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y la adquisición de las competencias clave
se han de desarrollar a través de una metodología en la que las actividades contribuyan a la adquisición de estas capacidades y estas competencias. Todo ello a través de escenarios metodológicos como pueden ser tareas, estudio de casos, proyectos u otras metodologías activas que tendrán como referente los contenidos para el diseño y elaboración de las actividades que se propongan al alumno.